Seguinos en Instagram, @ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola, muy pero muy buenas tardes. El lunes 19 de enero de 2026, esto es Pienso, después hablo. Luis Tarulo es mi nombre y aquí estamos en AM 1220 Radio Ecomedios. Bueno, como es costumbre ya les cuento cómo está el tiempo, bastante fresquito, entre comillas, pero respecto a los días anteriores y a lo que se viene, por supuesto. En pleno verano con una primaverita, 22 grados 3 décimas la temperatura y un pronóstico para el AMBA que realmente es bastante auspicioso, ¿no? Para hoy va a estar como viene el día, así despejado, para mañana algo nubladito, para el miércoles también algunas nubecitas, después un poco más nublado jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora eso sí, desde mañana hasta el domingo, temperaturas que van a oscilar máximas, entre 29 y 31 el miércoles y 32, parejito la máxima, hasta el domingo 25. Y además vuelve algo que todos estamos esperando, ¿no? Porque es una pasión argentina, vuelve el fulbito, ¿no? Ya empezó la Copa Argentina, el viernes que viene empieza la Liga Profesional de Fútbol, la Primera A, la tradicional Primera A, y bueno, y así estamos, ¿no? En este devenir de la historia mundial y argentina, bastante convulsionada, ¿no? Como pocas veces, pero vamos a charlar de eso dentro de un rato con alguien que la sabe y que la sabe muy, como dicen los chicos modernos, la sabe lunga. Bueno, Gerardo Subirana está hoy en la operación técnica y ya mientras esperamos la conexión con nuestro invitado espectacular, él, bueno, vamos a ver cómo están los locos de Buenos Aires. Solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que la sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad nos ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol. Y ahí está Alejandro del Prado con los locos de Buenos Aires. En esta loca Buenos Aires, hoy un poquito más templada, por suerte, ya nos conectamos con Miguel Ángel Forte, sociólogo. Hola, profe, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Hola, Luis, querido, un placer. Un placer. Y vos sabés que tuve la presunción que iba a estar allí, ese moñito rojo tan clásico en vos, ¿eh? Así que imposible que no esté el moño. Bueno, como dice el chiste, ¿no? Un demonio rojo. Así que contanos, yo decía, este mundo tan convulsionado, por ahí me equivoqué, dije como pocas veces, siempre el mundo estuvo convulsionado, pero están pasando cosas, unos fenómenos muy raros, ¿no? Y hay en tu WhatsApp, hay una leyenda que dice como que siempre, como que estamos volviendo al pasado, algo así, ¿no?
y me interesó mucho empezar a Ah, bucear no, no, sobre dije, eso. dije, sí, sí. Llega demasiado rápido el pasado, digo. Llega Sí, demasiado rápido el pasado y me encanta eso porque podemos ya engancharnos de eso, ¿no? Contame cómo estás viendo vos, vamos, si querés, de lo general, como quieras vos, el programa es tuyo. Así que vamos, Mirá, decime. a ver, yo soy un hombre que va a cumplir este año 73. Sí, Imagínate que nací en 1953, segundo gobierno del primer Perón. sí, He visto mucho. sí. Y además soy los hijos de la esperanza, soy un baby boomer, ¿no? La Argentina de la Claro. movilidad social ascendente, un artista plástico que hacía renombre, ganaba todos los premios nacionales, le iba bien, un pibe que había sido obrero metalúrgico a los 8 años. Claro. O sea que veíamos que era una Argentina y veías en la vecindad inclusive, ¿no? Veías que todos Claro. ascendíamos. Todos Claro. ascendíamos socialmente con el trabajo de nuestros padres. ¿Y a dónde apuntás? Perdóname que te interrumpa, quiero aclarar, porque lo pusimos en las redes, pero quiero aclarar que tu papá era el gran Vicente Forte, un artista plástico, pucha, si se las traía, ¿no? Ya está en El todos gran- los catálogos del El gran mundo. Vicente Forte, que en realidad es toda una historia el viejo, ¿no? Porque cuando todos los amigos dejaban la academia porque se iban a pintar por su cuenta, él tenía que terminar para cambiar el diploma de profesor por la cadena de montaje de la metalúrgica Landini, ¿no? O sea, Mirá que vos, sí, venimos de ahí, y bueno, y conocimos esa Argentina y ese mundo que hoy es otro mundo, ¿no? Hoy es un capitalismo que ha dejado todos los aspectos bienestaristas posibles y estamos en manos de, como dice Serrat, de unos locos con carnet, ¿se acuerdan de eso? sí, sí, Claro, porque en realidad son personajes que salen digamos, del malestar en la cultura o de Totem y Tabú de Freud, ¿no? claro, O sea, son personajes que son órdicos, ¿no? Vos imaginate, un presidente como Trump, de la gran potencia de Estados Unidos, pensando en el mundo como si fuera absolutamente de él, ¿no? claro, O sea, no, porque Groenlandia, ¿quién se creen que son? Necesitamos la seguridad. Pasa por encima de todos, ¿no? Y bueno, y acá tenemos un personaje que es un pichón de eso, por otro lado, ¿no? sí, Y el mundo pero, está un poco así, el mundo está un poco así. Vos fijate que todo lo que tiene que ver con cuestiones de carácter popular están corridas. No tenemos, como que no podemos presentar alternativas para salir de este modelo de ajuste perpetuo, de neoliberalismo, de sociedad de rendimiento, como dice Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Es decir, está muy incorporado, es una civilización neoliberal que se ha instalado en nuestra subjetividad como la única mirada posible sobre el mundo. Es bien hegemonía, ¿no? Claro. ¿Qué es la hegemonía? Sentido de realidad. Y el único sentido de realidad que tenemos es el que nos dice que somos, digamos, que somos artífices de nuestro propio destino y que todo corre por nuestra propia cuenta y culpabilidad. claro, Es el aparte... gran... Sí, sí, perdón, en esta ida y vuelta, y que vos mencionás mucho en tus redes sociales, que sos muy activo y mandás a veces unos disparadores que generan unos debates, que esa es la idea, ¿no? Incluso peleas que si fueran en la calle nos agarraríamos a trompadas, ¿no? Pero son peleas dialécticas, que son muy lindas, muy buenas. Y nombrás mucho a Weber, a Max Weber, y digo, estamos viviendo esa época weberiana, digamos, en el sentido de que se dirime todo como una especie de autocracia, o, corregime, obviamente, el sociólogo sos vos, pero digo, de la guerra, incluso volviendo a Plauto / Hobbes, Homo homini lupus, digamos, ¿estamos viviendo de nuevo esa época? Mirá, digamos, si uno toma digamos, el derecho internacional son los padres, parece, ¿no? Es decir, Claro, parece que en el plano internacional está presente Hobbes. claro. O sea, no hay ningún límite. O sea, el límite lo pone la propia fuerza del agresor. Ujú. O sea, no hay ningún parate. Este es el mundo que estamos viviendo. Y en ese sentido, vos fijate qué cosa interesante, que todo esta legitimidad que tiene este capitalismo hiperindividualismo está junto con el crecimiento del evangelismo, Claro. que legitima y saca de culpa a la individualidad posesiva. Ujú. Entonces tenemos un combo
que tiene que ver con las creencias. La religión católica se puso muy secular y se puso muy a la izquierda de todo esto. Claro. ¿No? Si vos fíjate, la Iglesia Católica de nuestro Papa peronista, digamos, Sí. la Iglesia tenía una posición, digamos, frente al capitalismo muy crítica. En cambio, todo el evangelismo, todo el protestantismo, desde la época de Weber, la ética protestante y la Ahí ética del está, capitalismo, ahí está, mirá cómo se... legitima Claro. este individualismo posesivo del que estamos viviendo. Ujú. Qué interesante todo esto que estás planteando, y mirá cómo se unen, ¿no? Como, no sin querer, no es casualidad, y no es casualidad tampoco que lo hagas vos, pero digo, cómo volvemos a esos principios de Weber, ¿no? Cómo legitima, como vos decís, a través de la religión inclusive, ¿no? O de una de las líneas religiosas. Claro, yo lo que trato siempre, yo ahora hace unos años que estoy dando un curso abierto en la Dirección de Educación y Ciudadanía de la Provincia de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense. Doy unos cursos abiertos y los últimos cursos, y este año vamos a retomar, son divulgación sociológica. Entonces, hablo de los clásicos y la gente le gusta mucho porque los clásicos son una fuente de conocimiento que si uno se entra a tutear con ellos, ¿no? Claro. Si entra a tutear con los clásicos, le da unas herramientas para comprender el mundo muy importantes, muy interesantes. Entonces siempre uno trata, digamos, de tratar, digamos, todos tenemos vicios profesionales, ¿no? Yo doy clase, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad, sea en la fábrica de pasta de la esquina, sea con los vecinos, sea con los porteros, lo que sea, siempre estoy tratando de explicar las cosas lo mejor posible, porque uno apuesta a la razón, ¿no es cierto, Luis? Claro. Apuesta a eso, es lo que uno ha aprendido de la casa. Por eso yo puse el título digo, bueno, le robé un poco a Descartes, obviamente. Tampoco quería tener problemas de cartel ni de derechos de autor con Don René, y además hay un producto ahí que se llama pienso, luego existo, o luego hablo. Entonces digo, bueno, pienso, después hablo, pero lo importante es eso, pensar y analizar, porque, y te llevo, a mí me gusta usar mucho los ejemplos, como vos decís, qué mejor hablar con el de la fábrica de pastas, con el panadero, con el portero, que además son quienes también te nutren a vos de información de la calle permanentemente. Pero digo, y doy ejemplos, y a veces nos sentimos, o yo me siento en la calle o hablando, no sé, hasta en una reunión de amigos, y digo, esto parece el streaming Olga, ¿viste? Yayo que tiene hablemos sin saber. Bueno, hablamos sin saber, tiramos cualquier verdura, para decirlo en términos callejeros, y ¿qué nos cuesta informarnos un poquito, poner las cosas en contexto? Claro que a veces, obvio, hay toda una cuestión deliberada para que estemos desinformados, ¿no? No es nuevo. Es que el tema central, si vos tomás una parte del ataque del capitalismo contemporáneo, del formato que tenemos hoy en la Argentina, cuando vos atacás la educación pública, atacás la Argentina como tal, porque todo el desarrollo económico, científico, político en la Argentina se debe a la capacidad que tuvo la escuela pública de hacernos lo que somos hoy. Este es el punto. Y entonces se arrasa con todo, ¿no? Con la ciencia, con el conocimiento, con la salud pública, con los beneficios sociales, con los derechos laborales históricos, se arrasa con todo, ¿no es cierto? Uh-huh. No es una sola cosa. Cuando aparece el asunto barren con todo. Y esto es lo que uno tiene que tratar de defender, ¿no? Esta posición histórica de la Argentina, que como dije al comienzo de esta interesante conversación, ha sido el país de la movilidad social ascendente, ¿no? Claro. Pero hay otro tema también. Sí. Esto un poquito jaureche, ¿no? La clase media tiene este tic, que tiene esta ideología metida que es por ellos que han llegado, ¿no? Claro. No es por el país que les permitió además, ¿no? Es lo que rescató en su momento José Pablo Feynman, ¿no? Cuando la clase media se siente cerca de la pobreza, o se siente atormentada, o que le llegó la pobreza, bueno, cacerolazo. Y cuando cuando sube y llegan los gobiernos populistas, llamale H, bueno, llega el gobierno populista, asciende o vuelve a tener un momento de bienestar, se siente cerca de la clase alta, y la clase alta no le permite, porque es como decía
como decía la propaganda de la tarjeta de crédito, pertenecer tiene sus privilegios. Entonces, te expulsa nuevamente y te manda para abajo. Entonces, bueno, ahí donde se alía con las clases altas y bueno, pero tampoco demonizar a la clase media, porque es un producto que realmente además, lo que existe. pasa es que nosotros tenemos los dos grandes movimientos populares en la Argentina. Primero el radicalismo y después el peronismo. Son fenómenos que tienen que ver precisamente con la posibilidad de movilidad social ascendente. Claro. Este es el punto. No son, digamos, movimientos que han, digamos, promovido o impulsado la lucha de clases. No, lo que han visto la posibilidad de lo que decimos que fue, digamos, la sociología que funda Gino Germani en la Argentina. ¿Por qué funda la sociología en la Argentina Gino Germani, que escapando del fascismo italiano? Porque veía que la Argentina lo que tenía era algo que era imposible de comprender si no se estaba ahí, que tenía una capacidad de ascenso social desde el que bajaba del barco hasta mi hijo el doctor, que era muy rápido. Claro. Entonces él crea la carrera de sociología, que la sociología, uno de los temas centrales de la sociología, ¿cuál es? Explicar cómo es posible la movilidad social ascendente, ¿no? Este es el punto. Mirá, siguiendo con los ejemplos, para que la gente entienda lo que era la Argentina en su momento, cuando entran, eso se ve en un fragmento de la película El Padrino, creo que El Padrino 2, cuando los aliados retoman Europa, bueno, echan al nazismo, todo eso, y entran a Italia también, que bueno, expulsan al fascismo, todo eso, no le dan ni 5 de bolilla a los pobres italianos, menos a los calabreses, a los sicilianos, a los más humildes e ignorantes y analfabetos, porque eran así. Y bueno, y resulta que me contaban un caso, un hijo de uno de ellos, de un calabrés, que no habla una pizca de italiano, no hablaba, incluso viviendo en la Argentina hablaba muy poco, no hablaba español, muy poco, y que llegó a comer tierras y cucarachas, porque los aliados lo dejaron tirado en una trinchera y chau, arreglate o morite. Pese a que ellos también habían luchado, eran aliados de los aliados. Bueno, la cuestión es que este hombre toma un barco, viene a Buenos Aires, llegó como llegó, con una monedita, 2 moneditas, no sé qué habrá recogido en su momento. Con esa monedita se compró un atado de cigarrillos, se los fumó los 20 uno tras otro, vino escribiendo algunas cositas, unas memorias, así, algunas anotaciones con un lapicito y un papelito que habrá conseguido ahí en el barco, y inmediatamente consiguió un trabajo en el puerto, digamos, y de ahí empezó, y terminó siendo un empresario, un pyme, digamos. Terminó teniendo kioscos de diarios, pero en su momento kioscos de diario en Recoleta, ponele, ¿no? Para decirte un lugar concreto. Claro. O sea, digo, ese tipo de estar casi muerto en una trinchera en la guerra, en 2, 3 años en la Argentina, empezó a trabajar, a alquilar su casita, pudo. Hubo otros que no pudieron, obviamente, pero digo, perdóname que te robe el tiempo, pero te quería dar como ejemplo, de un ejemplo concreto que me lo contó un hijo de un calabrés. ¿Cómo fue eso? Pero además, lo que sucede en la Argentina, Luis, es que ha sido un país igualitarista desde su más temprana infancia. Uh-huh. Fíjate, vos ponés, vamos, yo siempre, este es un ejemplo que siempre pongo. La Revolución de Mayo de 1810. Cisneros había sido un héroe de Trafalgar. Sí. Un héroe de Trafalgar, que había quedado sordo en combate, y claro, como premio le dijeron, bueno, te lo traduzco un poco, te vamos a dar un sabático. Claro. Te vamos a mandar ahí al virreinato del Río de la Plata, que vos vas a pasarla tranquilo ahí. ¿Quién te va a molestar? Al año aparecieron unos pibes jacobinos, que el mayor tendría 30 años más o menos, con Belgrano a la cabeza diciendo, tírenlo por la ventana. Sí, al héroe de Trafalgar. Y lo rajaron, claro, con la pistola en la mano. Lo rajaron de ahí, explicando, porque habían leído un libro del contrato social de Rousseau, que cuando había una crisis de legitimidad, el pueblo se hacía cargo. ¿Quién era el pueblo? Ellos eran el pueblo. A ver si me entiendes. Sí. Andate, Cisneros. Bueno, eso fue la... Vos fíjate que en ese año viene la corte portuguesa a instalarse en Brasil. La corte portuguesa, cuando acá lo echábamos al héroe de Trafalgar con la pistola en la mano. Esa es la Argentina, es un país igualitarista
que después, claro, los grandes movimientos, el anarquismo, el socialismo, el peronismo, el radicalismo, levantaron toda esa igualdad que venía probablemente de cierta lectura del catolicismo, mezclada con el iluminismo, mezcla de todo acá en la Argentina, que hizo un país de tradición igualitaria muy temprana. Claro. Muy temprana. Exacto. Y esto es una cosa que yo siempre trato de decir que es lo que no tenemos que perder, Luis. Lo que no tenemos que perder, porque somos bastante originales en Sudamérica sobre esto. Ujú. Ahora cada vez somos, digamos, estamos para atrás en eso. Pero que venga un pibe de cualquier parte del mundo, de Sudamérica, a estudiar a la Argentina, pero bienvenido sea, ¿viste? Bienvenido sea. Que la universidad pública le dé oportunidad, pero bienvenido sea. Si eso es lo que han sido muy grandes, Luis. Claro. Además, no olvidarse dónde estaban las universidades en la época del virreinato. Y no olvidarnos, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, ¿no? Lo que fue la Universidad de Córdoba, ¿eh? Ni hablar de las del Alto Perú, digamos, la del norte, por así decirlo, ¿no? Cuando todavía era el virreinato. Pero bueno, ¿de dónde venían esas mentes brillantes? Salieron de ahí, de esas universidades. Exactamente, no, lo que pasa es que yo, digamos, estoy bastante triste porque, claro, este es un gobierno que arrasa con las cosas, ¿viste? Porque tiene una concepción que además tiene que ver con una concepción que es moda también en el mundo. No tenés que estudiar, ese tiempo que dedicás a estudiar tenés que buscar la forma de hacer plata, porque tu destino es ser millonario. Viste que ahora todo el mundo todo quiere ser millonario. Claro, ¿viste? pero vos dijiste una cosa, que es una cosa muy loca, ¿viste? Porque... Es una tendencia mundial lo que vos estás diciendo, sí, ¿no? Es una sí. tendencia mundial. Es una tendencia mundial. Y además llama la atención porque, bueno, Argentina está bien, pero sigue perteneciendo a los países en desarrollo, como se decía antes, en vías de desarrollo. Claro, claro. Pero hablemos de las potencias. Es extrañísima lo que te plantea, esa ecuación cuando vos decís, son liberales, exportan el liberalismo, Estados Unidos, Inglaterra, somos liberales, y son lo más estatista y proteccionista que hay. Bueno, es una cosa medio, te venden un buzón, ¿no? Pero ellos quieren cooptar el Estado para llevar adelante políticas de este orden. Digamos, no es que pueden prescindir del Estado porque hay una burguesía pujante que va a prescindir del Estado, no. Son todas mentiras esas, ¿no? Claro. Inclusive ahora que tenemos un proceso donde hay una suerte de aniquilamiento de la producción en aras de la importación sin medida, bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? El Estado, ¿para qué se usa? Para arrasar con lo que queda del aparato productivo. Claro, e igualmente los fenómenos, por eso cuando se escucha mucho, pero yo no hablo quizás de la dirigencia, porque todos los dirigentes, todos, y esta no es una posición anárquica, es una descripción de la realidad, todos los dirigentes tienen un discurso, lo llevan para su lado, para lo que le conviene, lo sabemos históricamente. Pero digo, cuando escuchás en el vulgo, en el pueblo, escuchás que dicen con tanta liviandad zurdo, comunista, facho, y digo, ¿ustedes saben de lo que están hablando? Porque miran a un chino y dicen, estos son comunistas, pero China hoy es el país más capitalista de la Tierra y lo va a ser durante mucho tiempo. China es como la humedad, se te mete en todos lados, es terrible. Es un capitalismo muy estatista, que vos podés ser millonario, te podés comprar esa banana con tela adhesiva que se compró ese coleccionista claro, chino, sí. multimillonario, que termina comiéndola además, y sí. además diciendo que él terminaba con la creación artística comiéndola, y es multimillonario, pero está recontra controlado por el Estado, la fortuna de la gente. Claro. Y no es que puede hacer lo que quiere, digamos. Puede hacer eso, pero además tiene que pagar unos impuestos brutales, porque fíjate que tienen unos beneficios sociales muy grandes en China, tienen casa propia muy pronto, educación, bueno, salud pública, tienen un montón de cosas que tienen que ver, no con el comunismo, digamos, tienen que ver con un Estado intervencionista en el capital. Claro, y también hay que informarse bien o directamente el que pueda, in situ,
pegarse un viajecito y ver lo que está pasando, ¿viste? Para hablar de las Coreas, para hablar de Pakistán, para hablar de otros países de Filipinas, ¿no es cierto? Dicen, mirá qué pujante que es. Bueno, veámoslo, ¿viste? Informémonos, veamos cómo realmente es la cosa, ¿no? Es el punto. Además el eje que se está armando, ¿no? Que ya es una realidad, no solo los BRICS, sino China, India, Rusia, y Corea del Norte. Exacto. Básicamente, ¿no? Que es un eje político-económico muy, muy importante. ¿Y cómo ves vos, a ver, ¿te parece que tenemos una pausita de y media, hacemos una pausita y seguimos charlando? ¿Cómo no? Si no te molesta, dale. Gracias. No, por favor. Volvemos enseguida con Miguel Ángel Forte, sociólogo. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que la sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que... Bueno, seguimos con Miguel Ángel Forte, sociólogo, magíster en ciencias políticas. Bueno, un currículum que... Búsquenlo en Google, Miguel Ángel Forte, va a ser más fácil de leerlo que yo se los describa. Se ríe Miguel. Gracias Miguel por estar acá, por ayudarnos a pensar antes de hablar. Te quería preguntar, hablando de esto de los países, ¿no? Y que siempre hablábamos recién del otro eje, que para algunos es el eje del mal, el eje allá del lejano oriente. ¿Cómo ves vos a Estados Unidos hoy, no? Porque Estados Unidos tiene esa cosa, que tiene excelente prensa, Trump que se presenta como dueño del mundo, y bueno, y uno dice la gran potencia mundial, quedó como un eslogan, pero yo hablo con gente que incluso, no sé, ven un espantapájaros vestido de republicano y lo votan, pero dicen, estamos viviendo en Nueva York básicamente, estamos viviendo una situación brava, homeless, fentanilo, droga, muerte, hambre, están pasando cosas bravas. ¿Cómo ves vos hoy a este país, no? Mira, lo que uno, por lo que vemos habitualmente, por lo que nos informamos y demás, están en un momento complicado interno, de mucha oposición a la gestión de Trump, por otro lado, ¿no? Se ven grandes movilizaciones en contra de Trump, toda esta cosa represiva que tiene el Estado de Trump. Esto está tiene mucha respuesta popular en Estados Unidos, ¿no? Incluso, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que vos decís, el crecimiento de la pobreza. Y por supuesto que en época de crisis aparecen estos personajes que redoblan las apuestas en el sentido más complicado. Y entonces habría que ver cómo sigue la historia ahí, pero yo creo que
ya hay muchos gobernadores, gobernadoras que le han sacado el apoyo a este asesinato que se cometió hace poco en esta mujer, hace poco. Bueno, todas estas cosas tienen mucha respuesta en Estados Unidos y yo creo que en algún momento esto va a generar algo, ¿no? Algún cambio se va a producir ahí también. Y en el medio, podríamos describirlo como el sándwich y el jamón del sándwich. Ahora, en su momento era un jamón crudo, riquísimo, ¿viste? Impagable, un jamón serrano maravilloso. Pero hoy parece que se transformó en un jamón cocido, ¿viste? Medio pelo, ¿no? Estamos hablando de Europa. ¿Cómo estás viendo Europa? Bueno, Europa, lo que estamos viendo es que Europa como tal, como entidad, está perdiendo su eficacia y su presencia en el mundo históricamente, ¿no? O sea, está ligada a Estados Unidos y Estados Unidos les quita el apoyo, o sea que están como en una soledad importante Europa. Claro. Está como en una gran decadencia también, o sea que es un mundo que nosotros, quizás yo no alcanzo a ver los grandes cambios que se vienen en el mundo, que van a ser seguramente fascinantes, pero que van a tener unos costos sociales importantes, tal como están las cosas, ¿no? Claro. Y vamos a tener que imaginar propuestas populares, de base y demás, distintas, porque si no, los modelos de ajuste parece ser que se piensa en un mundo para pocos, ¿no? Claro. Y en cuanto a Argentina, yo ilustraba un poco con este tema Los Locos de Buenos Aires, que es una bellísima descripción de todos los personajes que andamos por acá, por esta gran urbe, incluso los que vinimos del interior, los hijos de los inmigrantes, pero que bueno, ya nos, comillas, aporteñamos, ¿no? Pero en definitiva, también hay mucha diferencia y entre interior, creo que cada vez más acendrada, ¿no? Entre interior y capital o grandes urbes, ¿no? Como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Quizás Córdoba tiene otras tradiciones, pero Rosario y Buenos Aires son dos ejemplos de concentración de ciudadanos, de gente y de cultura que contrasta mucho con el resto, ¿no? Exactamente, sí, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, es un país que todavía tenemos pendiente de llegar a una gran integración, ¿no? Una gran integración geográfica, una gran integración económica. Bueno, eso todavía son cuentas pendientes que tenemos, ¿no? Uno podría todavía llegar a encontrar las raíces de los unitarios y federales en la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y más allá de fanatismos y de posiciones donde también existe la famosa grieta en ese sentido, pero estos brotes que hay de xenofobia, de racismo, quizás por ahí no habría que buscarlo, porque todos los gobiernos han aportado lo suyo, todos los poderes aportan lo suyo, y el famoso debid y reinará siempre está vigente. Pero digo, está también muy, muy potenciado en nuestro ser, ¿no? En nuestro ser nacional, como se decía antes, más que en otras épocas, ¿no? Y no estoy hablando solamente de estos años, digo, ya viene desde hace tiempo, ¿no? Me parece que ahí también hay que trabajar mucho sobre esta cuestión. Bueno, precisamente, porque lo que habíamos planteado sobre el tema de las formas del ajuste económico se liga con la xenofobia, ¿no? La idea en realidad, ¿cuál es el gran problema acá? ¿Por qué se es antiperonista en realidad, no? ¿Por qué se es esencialmente antiperonista? ¿Qué es lo que molesta del peronismo? La ampliación de derechos. O sea, lo que no se puede soportar es la ampliación de derechos. O sea, el problema no es, bueno, sí, Perón fue autoritario. Bueno, después vinieron cosas muchísimo más autoritarias, si se quiere hablar de autoritarismo. Pero lo que no se soporta, y lo que hay una idea falsa, que si le otorgan más al que está más abajo tuyo, te perjudica a vos. Y no es así. Claro. Pero es muy, muy interesante esto. Me están robando porque hay ayuda social. No es verdad eso. Inclusive la ayuda social sigue hoy, por lo tanto, ¿no es cierto? No es, claro. La distribución depende de otros factores, y lo que está incorporado es que la ampliación de derechos nos perjudica a los sectores medios. Esto está muy incorporado en el sentido común. Esto tuvo que ver, si se quiere,
con la gran transformación que se produce en la Argentina, producto de la última dictadura. Martínez Dios fue un gran ideólogo que salió inocente después de todo lo que pasó ahí, Sí. que fue el que remodeló la forma económica y que la época del DM2, ¿no es cierto? Esta cosa del dólar barato, que Sí. volvemos a tenerlo de vuelta hoy, esta idea de que en realidad depende de vos la cosa, ¿no? Vos tenés Claro. que preocuparte por tu economía y nada más. Vos sos el responsable, es lo que decíamos al comienzo. Y bueno, y nuestra tradición tiene que ver con la posibilidad de crecimiento económico, producción y a su vez también ampliación de los sectores medios. Este es el punto. Claro, porque volvemos al tema de la desinformación, de la falta de cultura, de preparación, de educación de la gente, incluso por motu propio, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, no me importa, qué sé yo. No, tomate 10 minutos para leer y para entender cómo se desarrolla el mundo. Cuando hablamos del estado de bienestar, que no es un eslogan, más allá de que esté ya desactualizado y que no esté en muchos lugares, pero estamos hablando, y acabamos de nombrar una Europa que fue pujante en ese sentido, una Francia que todavía resiste, hay sectores que resisten mucho esos cambios o irse para abajo, la misma Estados Unidos tiene beneficios internos, subsidios, la Green Card, todo el seguro, el Medicare y todo eso. Fíjate los movimientos que se han dado cuando se quiso suprimir eso o cuando se quiso recortar, ¿no? Entonces digo, no nos confundamos porque esas potencias, entre comillas, todavía tienen esos beneficios. Y bueno, y eso hace al bienestar general. No nos confundamos. Ese es el punto, es crucial esto, ¿no? Es decir, que el ciudadano común no tiene por qué pensar en la macro, ¿no? La economía tiene que beneficiar al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Sí. Tiene que sentirlo en los transportes, tiene que sentirlo en la salud, tiene que sentirlo en la educación, en la vivienda, en eso tiene que ver la economía. Lo demás, si una persona está perjudicada pero que la economía va bien, bueno, ¿en dónde va bien la economía? Si no lo siento yo, ¿en dónde va bien la economía, no? Sí, y creo que es una tendencia, insisto con esto, con tener una mirada global y entender que es un problema generalizado, ¿no? Es un problema generalizado. Ahora, vos creés, y ya que mencionamos a Rousseau, el contrato social, las válvulas de escape que había para resolver los conflictos sociales, lo que planteaba Rousseau de que la guerra no sea entre los ciudadanos, entre los habitantes comunes y corrientes, sino que sean entre ejércitos / estados, y que después, bueno, pero que la gente no esté eternamente peleada, pueblo contra pueblo, ¿no? Más o menos, digamos, vos sos el sociólogo, pero corregime si me equivoco, pero lo simplifico de esa manera. Pero ¿ya quedó perimido ese contrato social de Rousseau o hay esperanza de que pueda hacerse algo con eso en algún momento? Bueno, estas son productos de estudios. Hay neocontractualismo que se estudian todavía, pero en realidad, había un gran político italiano, Norberto Bobbio, un gran teórico italiano, Norberto Bobbio, que decía una cosa que yo, en cierto momento de la vida, uno lo empieza a comprender mejor cuando es más grande, ¿no? Siempre hay que negociar. Conviene hacerlo antes de pelearse. Claro, obvio. Pero en realidad la negociación viene después de que haya un derrotado, ¿viste? O sea que el momento de la negociación es antes. Y yo creo, digamos, en la posibilidad de los acuerdos. Bueno, las teorías del contrato social, podríamos desmenuzar más finamente esas teorías, pero tienen que ver con un pacto de acuerdo, digamos, ¿no? El modelo, que no pasó en ninguna parte, es el deseo de poder establecer un contrato entre iguales, por decirlo de alguna manera un poco general, ¿no? Claro, no me quiero meter en un berenjenal, pero me voy a meter. No quiero, pero lo hago. Y te meto a vos también. Que es un poco un ejemplo tan claro como el de Malvinas, con tantos condimentos alrededor, dejando de lado todo lo que cada uno piense. Yo creo que las Malvinas son argentinas, hay mucha documentación, mucha historia al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Punto.
¿viste? Porque después empiezan antipatria, esto, lo otro, punto. Pero en el medio, ¿qué pasa? Estaba la dictadura, un tipo que quería perpetuarse en el poder, dijo, bueno, mañana tomamos las Malvinas, más allá de la legitimidad de la pertenencia de Malvinas, ¿no? Pero digo, todo lo que pasó, y después está lo que vos decís, bueno, perdimos la guerra, ¿y qué pasó? Y vamos a negociar en súper inferioridad de condiciones. No es una... Bueno, porque en realidad, si nosotros vamos a la historia, que está muy bien traer el ejemplo, vos sabés que en el año 74, antes del golpe de Estado del 76, Argentina tenía una relación muy dinámica con las islas. Mandábamos garrafas de gas, mandábamos fruta fresca, o sea que dependían del continente las islas en ese momento. Y eso después quedó trunco después cuando vino la dictadura. Bueno, en el 74 fabricábamos todos los autos, ¿no? Claro, sí. En el 74 todos los autos que hoy, digamos así, todas las marcas importadas se fabricaban acá. Porque en realidad acá está el otro tema, ¿no? Allá me voy a poner un poquito más clasista de obrero, digamos, ¿no? Para analizar esto. El gran problema de la Argentina fue el desarrollo de la industria. ¿Por qué? El desarrollo de la industria lo que produce es un crecimiento de la clase obrera. Como el crecimiento de la clase obrera en esa época tenía que ver con posiciones altamente combativas, había que desindustrializar al país para terminar con la clase obrera combativa. Este es el punto crucial de la historia. La Argentina no es productiva por terror a la clase obrera. Este es el punto. Mirá vos. Es lo que podemos decir, ¿no? Es decir, no es que la Argentina se desindustrializó, se desindustrializó por un proyecto político, económico, etcétera, que la dictadura terminó de cerrarlo. La Argentina no tiene que producir, es un poco lo que hoy padecemos en democracia, ¿no? Ese modelo hoy lo tenemos en democracia. La Argentina tiene que ser una factoría, ¿no? Es decir, no tiene que producir, tiene que importar todo, bueno, a un costo muy elevado con el tema del trabajo, ¿no? Y en algunos lugares... Keynes decía una cosa, ¿no? Por sobre todas las cosas el trabajo. Aunque tengan que enterrar botellas a la noche y desenterrarlas a la mañana, la gente tiene que tener un trabajo, aunque sea ese. Claro. Bueno. Porque es así. ¿Qué economía hay si la gente no tiene trabajo? Si vos ves gente en la calle, si cada vez hay más gente en la calle, ¿cómo es posible sostener un país así? Un país como el nuestro, Luis. No, pero además, y voy a decir algo que puede parecer una herejía, pero ya a esta altura no me importa porque también es una realidad. No, Miguel, es una realidad. Así se desnaturalizaron en su momento también algunas, no digo, no tengo estadística ni nada, pero algunos conceptos de los planes sociales. Vos te acordás que el plan se llamaba trabajar. Y vos tenías que dar una prestación, no sé, cortar el césped de la plaza, barrendero, cumplir una tarea social y laboral para recibir la contraprestación, en definitiva. Exacto. Era un subsidio, sí, encubierto, llamale como quieras, pero bueno, algo tenías que dar a cambio. Y bueno, vos fíjate cómo se fue tergiversando eso, y bueno, después te pasan la factura. No digo que está bien ni esté mal, simplemente, bueno, a veces vos plantás el huevo de la serpiente, vos mismo gestás el huevo de la serpiente. Luis, todo lo que se haga, todo lo que se hace tiene que hacerse con un proyecto de movilización social, claro, defensa de las cosas. No se puede poner a la gente en situación pasiva, porque claro, es lo que tenemos hoy en consecuencia. Claro. Y es lo que después se dan estos fenómenos sociales, porque esa misma gente después da lugar a ciertos gobiernos, a ciertas expectativas, o pone las expectativas en otro lado. Y vos decís, bueno, que le echo la culpa al gobierno. No, bueno, acá es una combinación de muchas cosas, ¿no? Porque esa persona que quizás fue víctima de ese sistema, después cambia y se pasa al otro extremo, ¿no? Pasa de lo que podría ser una izquierda a una derecha. La capitaliza, sí. Capitaliza mal la bronca, digamos. Sí, ¿no? Sí. Y no sé, perdóname que disienta brevemente en este sentido, porque también es para discutirlo un montón de tiempo, pero no sé si la capitaliza mal en el sentido de, bueno, uno porque puede mirar y tener posiciones tomadas al respecto,
cada uno, pero digo, ¿la capitaliza mal o la culpa es de, no le echemos la culpa, viste, a este mensajero, sino al que pudo haber provocado esa situación, ¿no? Ponele al gobierno anterior que pudo haber hecho un desastre, manejó mal las cosas, o la misma clase política, porque también hay que ver eso, hay una decadencia en general en el mundo de la clase política, pero en el mundo. Y si no, después están esos sectores. En la Argentina, por lo menos, tenemos, más allá de todo, tenemos oficialismo, oposición, hay un debate político, estamos en llamas porque justo hay un debate muy fuerte en este momento, hay muchas definiciones, etcétera. Pero en otros países no hay esa libertad. No me voy a poner en esta cuestión, ¿no? Son todos comunistas, son todos fachos, no. Pero es real que no hay este debate político y alternativas como hay acá, ¿no? Y si no, y miremos, cuando se dice, y por eso te nombraba Estados Unidos hace un rato, cuando se dice, yo creo que Estados Unidos es un pueblo o una dirigencia muy pilla, digamos, pero creo que es un pueblo, si se me permite y con todo respeto, bastante ignorante. Ellos más allá de su país, no, nosotros, vos hablás con mucha gente acá y sabemos lo que pasa en el mundo, nos informamos, pero allá no saben lo que pasa más allá de su estado, de su ciudad, de Nueva York, de Washington, de Pensilvania, de donde sea, no saben más de lo que pasa ahí. Y además, viste, veletean, dicen, bueno, está bien, voy acá, voy allá, voy acá, y no miden consecuencias de lo que puede pasar, porque Trump del 20 es distinto al, digamos, analizando muchos detalles, digamos, es distinto al Trump del 24, ¿viste? Al Trump. Es muy distinto. Exactamente, voy a poner a cargar. Vas a poner a cargar, te está avisando que tiene poca carga. No sé, yo te llamé a vos para... a ver, ahí está Miguel peleando con los los cables. No, yo te llamé a vos para que opines, pero me cebaste y me diste ganas de también tirar un poco estas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Esa era la idea, ¿no? Conversar. Sí, me parece que estamos coincidiendo en eso, ¿no? Que es un mundo que está bastante convulsionado, bastante... y que no tiene, pareciera que estamos en manos de personajes que, digamos, no ofrecen ninguna garantía de supervivencia de la especie ya a esta altura, ¿no? Claro, pero no solo eso, sino que intelectualmente estamos como a la deriva también, ¿no, Miguel? Vos nombraste a estas figuras, a Bobbio, Germani, no sé, podemos nombrar muchísimo, incluso desde la derecha también, ¿viste? Incluso acá en la Argentina se van muriendo, se te van muriendo, no sé, personajes que incluso generan polémica, pero no me importa a mí, pero se te muere un Sebrelli, se te muere una Beatriz Arlo, los que nombramos anteriormente de carácter internacional. Y vos decís, claro, y decís, ¿y qué referente hay hoy intelectual en el mundo? Bueno, ese es un punto, ¿no? Digamos que, bueno, hay los hay, digamos, seguro. Se sigue produciendo, ¿no? Se sigue produciendo pensamiento y se sigue produciendo filosofía, pero bueno, lo que pasa que no deja de ser una reflexión que aparentemente no tiene más que la reflexión misma, como el caso de Byung-Chul Han o Sabin, ¿no es cierto? Claro. O Bifo Berardi, ¿no? Son grandes filósofos, pero en realidad las propuestas terminan siendo bastante subjetivistas e individualistas también, ¿no? Claro, y te aparecen además por ahí algunos, como decimos también vulgarmente, algunos vende humo que, viste, bueno, tienen buena prensa y sobre todo en esta época, que un dato, antes no hay que dejarlo de nombrar, antes de que nos coma el tiempo, pero es las redes sociales. Las redes sociales son... Yo estaba pensando, mira, yo estoy pensando mucho en el tema de las redes sociales, lo puse incluso. Fíjate que ahora está lleno de especialistas, psicólogas muy jóvenes, ¿no? Jovencitos, que te dan consejos de amor, ¿viste? Consejos de cómo... Pero ¿cuál es lo interesante que son? Digamos, son psicólogos de las redes
que te enseñan a vivir en las redes, en realidad. Claro. Claro, porque en realidad, ¿cuál es el problema? No me contestó el WhatsApp, ¿viste? Sí. ¿Qué hago? Y hay todo, debe haber hasta congresos y seminarios, ¿qué hacer cuando no te contestan un WhatsApp? Claro, claro, me puso el visto. No, pero además las redes han concentrado toda la angustia del sujeto, ¿no? Claro. Porque viste que se ven, además vos mirás cosas que están grabadas, hay chicas llorando mirando el celular, viste, cosas que... Claro. Claro, porque todo pasa por ahí, digamos, ¿no? El abandono, el amor, todo pasa por las redes, ¿no? Es curioso. Y el piberío que a mí me asombra, ¿cómo saben, no? Me clavó el visto, me clavó el visto. Me clavó el visto y no me contestó. Mirá, yo de hecho tengo a una colega que le mandé un feliz cumpleaños hace, no sé, 5 o 6 días, me contestó a los 5 días, pero yo ni se me ocurrió pensar, ¿viste? ¿Qué tendrá conmigo? ¿Qué le pasará? ¿Se habrá enojado? ¿Se habrá ofendido? No. Lo que pasa es que uno nació con otros medios, el teléfono y la carta, ¿no? Porque tiene 4 trabajos, ese es el problema. Entonces, cuando lo vio, capaz que vio mi mensaje, ni lo abrió, ¿me entendés? No, vio Luis que le mandó un mensaje, dijo, bueno, después lo miro. Tiene 4 trabajos y una hija, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces la tipa no tiene tiempo de estar todo el día con el celular. Lo que pasa es que, claro, bueno, esto Byung-Chul Han lo estudió muy bien, todo el tema de las redes, ¿no? Toda la capacidad, todo lo que ponemos ahí adentro, ¿no? Toda la cosa de olvidarnos del mundo real, ¿no? Claro, y según qué red, porque nosotros usamos la red que nos dicen, esto es como el Hotmail, que te dicen, es el mail o el correo, lo mismo que el Facebook, como que son de grandes ya, de viejos. Nosotros usamos mucho el Facebook, pero otras son cloacas, porque el Facebook, dentro de todo, más o menos, ¿viste? Tiene cierto raciocinio, más allá que hay peleas, pero Twitter, Instagram, todo eso a veces es una cloaca, decís, no, huyo de acá. Y además el anonimato, ¿viste? El anonimato te da una impunidad. Yo no puedo creer las cosas que se dicen, ¿viste? Te dicen que sos... No, pero es un poco el mundo que... Por eso te decía, ¿no? Que imagínate, yo nací en el 53, imagínate todos los cambios tecnológicos que vi. Claro. ¿No? Vi todo prácticamente. Es más, yo te cuento, pues yo hay una cosa que siempre cuento como metafórico, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando empecé la escuela, el jardín de infantes, no había fotocopia en esa época, ¿no? Obvio, sí. No había. ¿Y cómo se hacía para que vos pintaras al patito? Al patito se lo hacía con una gelatina dibujada, sí, que operaba como una suerte de molde, o sea, imprimías el patito sobre una gelatina dibujada. Entonces cada uno tenía su patito y lo pintaba. Claro. Te estoy hablando, ¿viste? Del año 58, más o menos 59. Pero el nivel de desarrollo científico-tecnológico fue alucinante. Bueno, mira, yo fui a Estados Unidos en el año 62 y me fui en época de clase y nos escribíamos con la maestra, ¿viste? Porque nos escribíamos con la maestra, teníamos una relación con la maestra para que yo no quedara atrás, qué sé yo, mamá me enseñaba con el manual, qué sé yo. Y me contaba la maestra que en un momento, en la escuela primaria que yo hice en Barracas, vivía en esa época, en una escuelita de hornos que no existe más, porque pasó la autopista por ahí, los compañeros míos salieron a saludar al avión. Porque iba fuerte, claro, sí. Porque viajar en avión, un pibe de Barracas, ir a viajar en avión en el año 62, era un acontecimiento barrial, digamos. Claro, entonces en ese avión va fuerte. Claro, ¿viste? Era la cosa. Imagínate cómo lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo, la tecnología, esta naturalización que tenemos de hacer este tipo de entrevistas y encuentros virtuales, ¿no? Sí. Y toda la docencia, cómo ha cambiado por esta virtualidad. Bueno, y ahora todo el infinito de la inteligencia artificial, que no sabemos hacia dónde vamos a ir a parar con eso, ¿no? Bueno, eso también es lo que hay que enseñar a usar la inteligencia artificial. Y ese es el punto. A mí se me ocurrió una frase célebre, ¿viste? Como todas mis frases. Digo, no, hay que enseñar a aprender. Hay que enseñar a aprender, porque si se quiere nosotros
no nos enseñaron a aprender, ¿te acordás? Todo muy enciclopedista, San Martín cruzó los Andes, en un burro muerto de hambre, ¿viste? En Caballo Blanco en San Martín y todas esas cosas, pero era complicado, ¿viste? Es complicado, pero está bien, estaba acorde también a las cosas que había en ese momento, como decís vos, el patito de gelatina. Y era lo que había. Absolutamente, sí. Miguel, nos comió el tiempo, se nos terminó. Así que quedamos para otra. Cuando guste. Y hacemos un desayuno de no trabajo, cuando quieras. Ahí está, con mi amigo Norberto Rossi. Dale. Te mando un abrazo. Con Norberto, mi amigo del alma, hicimos el secundario juntos. Sí. Imagínate, acá en el Belgrano, acá en Ecuador y Mansilla. Hicimos todo el secundario juntos, bueno, después seguimos. Pero me encantan los desayunos de no trabajo, el ocio no productivo, está bueno. Te mando un abrazo enorme, Miguel, y gracias por estar, y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ha sido Miguel Ángel Forte, sociólogo, despuntamos varias cosas y nos encontramos el lunes que viene acá en Pienso Después Hablo. Luis Tarulo los saluda, sean muy felices y hasta entonces. Chao. Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el Rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Rosario es de mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el boulevard, y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y la